Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes una vez más eligen acompañar los contenidos de Beca TV. En esta oportunidad, con esta, digamos, iniciativa un poco diferente a las habituales, en la que básicamente lo que les queremos compartir a ustedes es una práctica que para nosotros es de todos los lunes, que es la habitual reunión de mercado, en la cual todos los asesores de Beca nos reunimos con Julio y cambiamos algunas ideas respecto del mercado, de los últimos acontecimientos. ¿Y por qué hacerla grabada? ¿Y por qué compartirla? ¿Y por qué hacerla un viernes y no hacerla un lunes? Bueno, porque evidentemente estos últimos 5 días han sido días bastante particulares, con noticias que han generado volatilidad y caídas en los mercados, y esto naturalmente que nos hace pensar, replantear un poco el camino que hemos venido siguiendo, y nos parecía bueno compartirlo con ustedes, porque naturalmente esta es el principal insumo para el asesoramiento que luego nosotros le damos a nuestros clientes. Así que de eso se trata esta charla, en la cual yo estoy en este momento desde la oficina de Punta del Este, Jorge y Federico desde la oficina de Montevideo, Santiago Bermúdez desde Dallas, acompañando el Insight de Pershing, y Julio de Brun también desde Montevideo. Vamos a estar acá hoy reunidos virtualmente, tratando de una manera breve poder compartirles la visión. Y para arrancar directamente y darte la palabra, Julio, ayer charlando también de tarde un poco cómo veíamos estas reacciones del mercado, nosotros recordábamos que en el mes de diciembre, cuando hicimos el reencuentro presencial después de la pandemia, en aquel evento en el Hotel Cottage, vos cerraste la charla diciendo que eras optimista, que el mercado probablemente íbamos a tener un año sin sobresaltos, y que el ciclo, este ciclo bull, probablemente iba a terminar el día que viniera un Volcker a la Reserva Federal o algo por el estilo. Y recuerdo perfectamente que vos dijiste, bueno, ¿alguien ve un Volcker en la Reserva Federal hoy por hoy? Y nosotros no lo veíamos, no vemos un Volcker en la Reserva Federal. Ese era un poco el planteo en diciembre, de Julio y de Beca en general. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses o en estos 5 meses y medio? El viernes pasado una inflación que toca el 8,6%, superando la expectativa del mercado, dejando de lado un dato que quedó ahí medio escondido, que es que la inflación core bajó. Luego el lunes el Wall Street Journal que filtra esa información de que la Reserva Federal subiría la tasa a 75 puntos básicos en lugar de 50, que hasta el propio lunes era el consenso del mercado y la propia opinión de Beca. Eso se confirma el propio miércoles con la casi unánime decisión de la Reserva Federal de subir 75 puntos, lo cual al mercado le gusta inicialmente, pero ayer de nuevo un derrumbe fuerte de las bolsas. Entonces, Julio, como punto de partida, se sacó la máscara Powell y en realidad era un Volcker que nos venía engañando, o en realidad el mercado está malinterpretando las medidas que está tomando la Fed está perdida, como algunos hablan. Un poco, a ver, plantearnos y plantearle a la gente cómo estás viendo vos siguiendo el hilo de aquella conversación de diciembre. ¿Te parece un buen punto de partida? Perfecto, Andrés. Bueno, yo creo que comparar a Powell con Volcker es comparar a Boris Johnson con Churchill o Margaret Thatcher, digamos. Yo creo que no se trata aquí de que realmente la Reserva Federal está adoptando un tono decididamente antiinflacionario, o por lo menos que está tomando medidas decididamente antiinflacionarias. Yo creo que aquí hay, por un lado, un discurso, por otro lado, hay una interpretación, sobre todo por parte de distintos analistas de mercado y medios de prensa especializados, y después hay una lectura de datos, ¿verdad? Que lo que de alguna manera es más lamentable en esta semana es que por lo menos hasta el viernes pasado, la lectura de datos y lo que la Reserva Federal decía que hacía era consistente, y como que esta semana además también se generó una desconexión entre eso. Entonces, yo creo que eso abona a esta suerte de turbulencia, de mareo, de despiste que hay en el mercado, en cuanto que hay pocas guías de dónde agarrarse o qué seguir en un momento de mucha incertidumbre, y esto es lo peor que puede pasar. O sea,
cuando uno está en una tormenta y ve que el capitán deja el timón suelto o empieza a andar de un lado para otro, es cuando realmente uno se pone nervioso. O sea, hay cuestiones, o sea, hay como una mezcla aquí de conceptos de libro de texto, o sea, tú Andrés lo tenés claro, que ha dado clase de finanzas y demás, de que uno normalmente dice que si suben las tasas de interés, la economía eventualmente se enfría, los resultados de las empresas disminuyen, la tasa de descuento a la cual uno le aplica a flujos de fondos futuros es más alta y por lo tanto las valuaciones deberían bajar. Y por otro lado está también esa cuestión de ese ciclo económico que aparece muchas veces, un poco de manual en términos de mercado financiero, de que cuando las tasas de interés empiezan a subir, la renta fija empieza a ser más atractiva y la renta variable empieza a perder valor. Entonces, como que un poco eso se pone sobre la situación actual y se dice, si suben las tasas de interés, a las acciones les tiene que ir mal, la economía va a entrar en recesión y bueno, se aplica todo el libro de texto, digamos, sin mirar la información y sin mirar realmente el contexto. Entonces, uno va y dice que la Reserva Federal es hawkish, porque subió, ya no importa si subía 50 o 75 puntos básicos, la realidad es que la tasa de interés real sigue siendo negativa. Cuando uno compara con la política monetaria en los años 70, en los tiempos de Paul Volcker, cuando la inflación se fue a 10%, Paul Volcker llevó la tasa de interés por arriba del 10%. ¿No? La llevó al 11, al 12, eventualmente al 15, y no me acuerdo si no llegó hasta el 18. Eso era moverse hacia tasas de interés reales positivas, fuertemente positivas, a tal punto de contraer la demanda y ahí sí, efectivamente, atacar el fenómeno inflacionario. Esto de la Reserva Federal es mucho más tibio, son subas de tasa de interés en un contexto donde las tasas de interés reales siguen siendo negativas, por lo tanto los estímulos sobre la economía se mantienen, a tal punto que si uno mira los balances del sistema bancario norteamericano, el crédito al sector privado sigue creciendo. Porque a estas tasas de interés y con esta inflación todavía es atractivo tomar crédito. Bueno, o sea, un poco lo que por un lado mostraba la Reserva Federal subiendo tasa de interés, esta semana hasta se exacerbó con el Banco Central Europeo o el Banco de Suiza. El Banco Central Europeo lo que hizo fue pasar de menos 0,50 a menos 0, o sea, en realidad no lo hizo, o sea, anuncia que en la próxima reunión pasaría de una tasa de menos 0,50 a menos 0,25, o sea, una tasa de interés nominal que sigue siendo negativa. Nadie puede pensar que una tasa de interés nominal negativa represente una política monetaria contractiva, o sea, realmente no tiene sentido. Y en una línea similar está el Banco Central de Suiza, también que se viene moviendo desde tasas de interés negativas. El Banco de Inglaterra viene subiendo muy paulatinamente las tasas de a 25 puntos básicos y todavía la tasa de interés está muy lejos de lo que es la tasa de inflación en Inglaterra, o sea que también Inglaterra está con tasas de interés reales negativas. Y bueno, y el colmo era que aunque hubiera analistas que en la noche pasada llegaran a pensar que el Banco de Japón fuera a subir las tasas de interés, cuando hacía una semana el presidente del Banco Central de Japón había dicho que no había condiciones en Japón para subir las tasas de interés, porque todavía la economía japonesa estaba en proceso de recuperación, y es más, la inflación en Japón está en 2,1, está muy lejos de lo que es la inflación de Estados Unidos o de Europa, y efectivamente lo que hizo el Banco de Japón fue mantener las tasas de interés en el nivel que estaba, porque realmente no había ninguna razón que justificara moverse de lo que había anunciado su presidente, su gobernador, unos días antes. Entonces, hay como una especie de histeria colectiva diciendo, bueno, ahora todos los bancos centrales
se están poniendo muy contractivos, cosa que no es cierto, o sea, pues realmente no estamos viendo problemas de liquidez en los mercados financieros, las tasas de interés siguen siendo negativas, seguimos teniendo un serio problema de deuda pública, que en definitiva también es una restricción para una política monetaria excesivamente contractiva, o sea, no olvidemos que todos estos bancos centrales forman parte de gobiernos, de estados, cuyas trayectorias de deuda están en una línea que es insostenible en el tiempo. Y quizás dentro de todo este mareo, la única que mostró cierta señal de entender el problema o de llevar a la acción algo que efectivamente permita separar la política monetaria de elementos de política fiscal, fue precisamente Christine Lagarde, la cual en una reunión extraordinaria del Banco Central Europeo esta semana, lanzó una propuesta tanto vaga, pero por lo menos la intención hay que reconocerla, de generar un fondo especial que fuera del Banco Central Europeo, independiente, digamos, de lo que es el manejo de la política monetaria, para poder atender los problemas de endeudamiento de países de la eurozona que están con niveles de deuda en trayectoria muy insostenible, caso típico, digamos, de Grecia, Italia y otros países, sobre todo del sur de Europa. Entonces, o sea, realmente ahí Christine Lagarde está reconociendo que para el Banco Central Europeo ir hacia una política monetaria contractiva va a generar problemas de evento de default en las deudas soberanas de algunos países miembros, y que bueno, o una de dos, o hace su política monetaria u otra persona resuelve, digamos, estos problemas de endeudamiento de estos países. Entonces, parece sensato, digamos, que se proponga algún instrumento para separar el problema y que el Banco Central Europeo en algún momento efectivamente pueda llevar adelante una política monetaria contractiva y haya alguna herramienta alternativa para atender los problemas de sobreendeudamiento que tienen algunos países de la región. Entonces, digamos, dentro de todo Julio, este panorama, el único banco central, digamos, que mostró cierta, por lo menos, cierta visión de lo que es claramente el problema fue el Banco Central Europeo. Julio, buenos días, Sí. ¿cómo estás? Yo me encuentro acá, estoy en Dallas, terminando el evento de Pershing. Para los que están escuchando, el Insight de Pershing es un evento donde se juntan más de 1000 asesores financieros de todo, de Estados Unidos y Latinoamérica sobre todo, y un montón de analistas, además de analistas de primera línea. Y la sensación, sumado a la sensación de los llamados que hemos tenido en las últimas semanas con los clientes y la sensación de los analistas que he escuchado acá en las conferencias, es como que se ha desbalanceado un poquito el pensamiento de si aquel que hace unos meses la mayoría establecían que no iba a haber una recesión con esta política de la Reserva Federal, como que está cambiando un poco el balance y hay algunos analistas que ya están pensando y asegurando que posiblemente se entre este año en una recesión. ¿Tú cómo lo ves eso? A ver, yo creo que o sea, la recesión puede tener dos orígenes, factores de oferta, factores de demanda. En el primer trimestre de este año tuvimos una contracción en el PBI norteamericano, pero fundamentalmente debido a factores de oferta un poco por la epidemia del Omicron, digamos, que generó, digamos, algunos cierres, algunas cuarentenas y alguna disminución de actividad. Ese tipo de episodios, digamos, o esos shocks de oferta, que también podrían estar asociados a temas energéticos, los separaría de lo que podrían ser eventos de demanda, ¿verdad?, generados por la política monetaria. Entre otras cosas, porque esos shocks de oferta eventualmente no se pueden corregir con política monetaria, o sea, ahí la política monetaria
tiene poco para hacer al respecto, y que además los efectos sobre las empresas también son muy distintos. Entonces, si tú me decís, puede haber shocks de oferta que generen fluctuaciones y eventualmente variaciones negativas del PBI en Estados Unidos, en Europa y en otras partes de la región, en otras partes del mundo, y sí, es posible, estamos, pues el coronavirus sigue estando, siguen apareciendo nuevas variantes, China cada tanto aparecen lockdowns en ciudades o barrios importantes de algunas ciudades, y todo eso distorsiona el funcionamiento de la economía china y eventualmente también el funcionamiento normal de las cadenas de suministros, y puede tener efectos recesivos. Lo mismo con los precios de la energía, la disponibilidad de petróleo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, son factores que están más allá obviamente, del control de los bancos centrales, y que también generan fluctuaciones económicas. Que existan ese tipo de eventos y que tengamos fluctuaciones negativas en el nivel de actividad debido a ese tipo de eventos, no lo descarto. Que la política monetaria en las condiciones actuales y en las que se están previendo pueda hacer desbarrancar la economía norteamericana o la economía europea, en el caso del Banco Central Europeo, o la economía británica, en el caso del Banco de Inglaterra, hacia una recesión, es poco creíble por lo que decíamos recién. O sea, en realidad, las condiciones de liquidez de estos sistemas económicos siguen siendo sumamente benignas, las tasas de interés reales siguen siendo negativas, el crédito por ahora sigue creciendo, los datos de empleo son sumamente sólidos. Vamos a ver en estos días, no, falta un par de semanas todavía, pero para que tengamos un panorama completo de todos los PMI, que son buenos indicadores de avance. Hasta el momento, si bien han mostrado alguna caída respecto de meses anteriores, siguen estando, digamos, en valores de crecimiento hacia el futuro. Comentaba hace un momento justamente la situación en el mercado de crédito. El mercado inmobiliario se ha desacelerado, es cierto, los nuevos emprendimientos, pero siguen todavía en términos de variación positiva. Los precios están históricamente altos en el mercado inmobiliario norteamericano. O sea, realmente uno mira en general los panoramas de indicadores, ¿verdad?, de la economía, y no ve señales de recesión. Después también puede aparecer alguno diciendo se está invirtiendo la curva de rendimientos, pero eso también, o sea, eso en realidad es más teoría que evidencia. O sea, la relación entre la curva de rendimientos y una recesión está asociado, digamos, a decir, las tasas de interés han subido demasiado, la economía va a entrar en una recesión, por lo tanto en el futuro el Banco Central va a bajar las tasas de interés, y como uno espera que las tasas de interés en el futuro sean más bajas que las actuales, entonces aparece una inversión en la curva de rendimiento, anticipando una recesión causada por un proceso de suba de tasa de interés que justamente llevó ya a la economía a una situación de recesión. En el caso de Estados Unidos, ni siquiera, casi que ni empezó todavía, recién está empezando el proceso de suba de tasa de interés, todavía no se ha logrado controlar claramente a la inflación, siguen existiendo estímulos de demanda, por lo tanto, realmente es adelantarse demasiado a la película, decir, bueno, las tasas de interés ya van a empezar a bajar porque ya estamos en una recesión, y demás, cuando todavía ni siquiera han parado de subir. O sea, yo creo que todavía tienen que hacer un buen recorrido las tasas de interés de proceso de subas en Estados Unidos antes de que podamos hablar realmente de que va a haber, de que la economía ahí sí va a estar siendo empujada hacia el borde de una recesión, y que eventualmente, con una inflación ya quebrada, podamos pensar en una senda de caída de tasa de interés en el futuro. O sea que
desde el punto de vista de lo que es la señal de inversión de la curva, a mi modo de ver, más que un indicador de recesión, es un indicador de que los bonos de 10 años y demás están demasiado caros, digamos, ¿no? O sea, sus rendimientos están demasiado bajos. O sea, se están comiendo el riesgo de que las tasas de interés tengan que ir más allá, más arriba de lo que la Reserva Federal está proyectando. Que creo que es algo que va a ocurrir. O sea, yo en ese sentido sigo pensando que lo que está ocurriendo hoy con la inflación no es que sean tan insuficientes las medidas de todo. O sea, creo que todavía son insuficientes, están en camino de ir siendo gradualmente cada vez más restrictivas las medidas de política monetaria, pero lo que está ocurriendo hoy con la inflación no es consecuencia de las decisiones de política monetaria tomadas en abril y mayo, son consecuencia de decisiones de política monetaria tomadas en el segundo semestre del año pasado o durante el año 2021, donde la política monetaria en Estados Unidos fue excesivamente expansiva. Y ahí es donde veo el problema de lo que hizo la Reserva Federal esta semana, o sea, apartarse de su discurso previo por un dato puntual de inflación publicado el viernes anterior, donde básicamente en lo que estaba influyendo era lo que ocurrió en el pasado y no lo que la Reserva Federal venía haciendo hasta ahora, y donde además los desvíos respecto a la inflación, si los miramos fríamente, eran mínimos, o sea, el único dato realmente que estaba fuera de lo previsto, no por la Reserva Federal, sino por el mercado, que fue el headline inflation. Eso fue fundamentalmente por un tema de precios de energía. Si uno miraba la core inflation, había bajado, menos de lo pensado, pero había bajado. La semana previa, los datos del PCE, del Private Consumption Expenditure, que es deflactor implícito del gasto en consumo de las cuentas nacionales, que parece que es una de las medidas preferidas por la Reserva Federal para mirar la inflación, también había mostrado desaceleración. O sea, si uno miraba los elementos más robustos o más duros de inflación, lo que se veía era que la inflación está firme, o sea, está difícil de bajar, para lo cual, para cualquiera que vive en esta región sabe que efectivamente no es fácil bajar la inflación, pero estaba empezando, digamos, o estaba como moviéndose muy despacito en el sentido correcto. ¿Ah? De ahí que en reuniones anteriores de Beca, siempre lo que planteaba era la inflación va a ir bajando más lento de lo que se espera en general por el mercado, lo cual va a hacer que las tasas de interés tengan que subir más de lo que el mercado hoy está esperando, pero que en la medida que se vaya haciendo en un proceso gradual, la posibilidad de un soft landing sigue estando presente. O sea, una desinflación gradual, o sea, extendida en el tiempo, con tasas de interés que también van subiendo gradualmente, y todo esto apoyado por un sistema bancario que baila, digamos, o sea, un poco también al ritmo de la Reserva Federal, moderando, digamos, lo que puedan ser los efectos de balance de las decisiones tomadas por el Banco Central y expandiendo la liquidez, no todo lo que representan sus reservas excedentes, sino también en forma compasada y teniendo en cuenta elementos de prudencia en el manejo del crédito. Ahí uno puede pensar que hay una posibilidad para un aterrizaje suave, digamos, de la economía. Y bueno, y experiencias, o sea, las hemos visto, digamos. Uruguay es una experiencia, ha sido varias veces alguna experiencia en el sentido de llevar adelante procesos de reducción de la inflación en forma gradual a lo largo de varios años, sin que eso genere una recesión. Para ver, claro, si uno dice la inflación tiene que bajar a 2% el año que viene, eso sí es muy difícil de lograr sin recesión, ¿no? Julio,
Hola, buen Sí, día para todos. La gran duda que se presenta siempre en estos casos, digo, nosotros venimos desde el año pasado planteándole a los clientes que en un escenario como este, de posible inflación y suba de tasas, era un escenario más propicio para las acciones que para los bonos. Y realmente este año cayó todo, cayeron las acciones, cayeron los bonos, pero también cayeron las acciones por todas las nuevas cosas que pasaron que ya hemos estado hablando. Ahora, en estos momentos, ¿cómo ves los precios de las acciones? ¿Es momento de tomar decisiones? ¿Hay que cambiar? ¿Cómo ves el tema también de growth y value? Vayamos un poco al mercado. pasa que si uno mira fundamentos, ¿verdad? Y uno piensa en una economía que no entra en recesión, que en todo caso se podrá desacelerar y que podrá tener algunos shocks de ofertas puntuales, donde las empresas tienen capacidad de trasladar a precios los aumentos de costos porque las condiciones monetarias así lo permiten, uno debería ver, y de hecho lo vio en el primer trimestre de este año, que las tasas de crecimiento de las ganancias de las empresas son mayores que las que el mercado esperaba. Cosa que efectivamente ocurrió en el primer trimestre y que seguramente va a ocurrir en el segundo también. O sea, vamos a tener aumentos de ganancias de empresas mayores que las que hoy espera el mercado. Porque aparentemente el mercado no incorpora que las variaciones de resultados de las empresas en términos nominales también está influyendo en la inflación. Entonces, si hay una inflación más alta, la variación de las ganancias de las empresas también es mayor. Obviamente hay empresas, hay casos puntuales de algunos sectores, de algunas empresas que tienen más dificultad de trasladar a precios sus aumentos de costo. Pero en general, las empresas que integran el S&P 500 son empresas de buena calidad, con buena posición dominante en el mercado. Esas empresas tienen más facilidad de trasladar a precios los que puedan ser sus aumentos de costos. Obviamente no son representativas del grueso de la economía norteamericana, es un grupo muy selecto de empresas, pero si uno mira ese índice accionario, uno debería pensar que la mayor parte de ese paquete de empresas debería poder capear una situación de inflación con aumentos de ganancias que se corresponden, digamos, al aumento de precios, de tal manera de que los valores de las empresas, en términos de fundamento, no se vean afectados por esta situación. Si a eso uno le suma que el descuento de los flujos de fondos futuros sigue siendo a una tasa de interés real que es menor a la que crecen, digamos, estas empresas en tiempos normales, realmente las valuaciones están en un nivel muy atractivo. No debieron haber caído lo que cayeron y desde este punto actual uno debería encontrar justamente una situación atractiva. Yo estuve repasando en estos días la evolución histórica del premio, digamos, por equity, o sea, la relación entre el rendimiento de las acciones, que es la inversa del ratio de precios a ganancias, con la tasa de 10 años, digamos. Y en este momento realmente el premio por el equity, digamos, está bastante más alto de lo que ha sido históricamente. E incluso para lo que puedan ser perspectivas más pesimistas sobre la evolución de la tasa de interés a futuro. O sea, yo creo que la tasa de interés de 10 años debería tender a estabilizarse en torno a 4, no en torno a 2,5 o 3, pero aún cuando se estabilizara en torno a 4, ratios de precio a ganancia entre 18 o 20 son perfectamente sostenibles y esos ya son ratios de precios a ganancias mejores que los que tiene hoy en el mercado. Entonces yo creo que en términos de riesgos, el mercado no tiene evaluado adecuadamente en los precios de los bonos la posibilidad de que la política monetaria tenga que ser más contractiva de lo que está haciendo hasta ahora para llevar la inflación a mediano plazo a los niveles deseados, pero las acciones sí ya incorporaron todo ese riesgo. Entonces, en términos de posicionamiento, a mi modo de ver, sigue siendo más atractivo hoy por hoy un mercado accionario en el marco, sobre todo en el marco de bancos centrales mayormente dovish, nada de hawkish,
la mesa, o sea, mayormente Dovich, donde la inflación va a seguir siendo un fenómeno persistente en los próximos años. Julio, ahí quizá Permitime una lo que pregunta. quedó. Sí, te dejo a ti, Jorge, perdona. Discúlpame. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Primero me parece muy interesante esto de estar compartiendo lo que decías hoy, Andy, de nuestra rutina de intercambio con Julio, con los seguidores de Beca, y lo cual me parece que habla también de cuán transparente es este proceso y de lo que buscamos es tener una coherencia a lo largo del tiempo en cuanto a nuestra posición frente al asesoramiento. Claramente, Julio, ahí distinta es la posición de quien quiere invertir hoy en el mercado, de quien está invertido, ¿verdad? No obstante, el efecto termina siendo el mismo por lo pronto, porque dado que lo que decías recién en el mercado accionario ya está recogido la mayor parte del riesgo, no tendría sentido, esa es mi interpretación, corregime por favor, cambiar el rumbo y por otro lado, la gente que eventualmente quisiera invertir en el mercado está en unos valores hoy, el mercado accionario, que tal vez justifique su consideración. Corregime, por favor. Efectivamente es lo que tú decís, Jorge. Me parece que salir ahora es perderse, digamos, o sea, en estas cosas siempre es muy difícil el timing, o sea, uno siempre desearía estar vendiendo en el momento alto y estar comprando en el momento más bajo. El comportamiento del mercado no siempre opera de acuerdo a los fundamentos, o sea, los fundamentos se imponen a largo plazo si uno los tiene evaluados correctamente, pero en la dinámica diaria suelen haber apartamentos importantes en eso. Entonces, bueno, un poco lo que tú decís, o sea, aquí lo que hacemos es básicamente un proceso de evaluación de fundamentos, tanto de la situación económica como de la situación de las empresas. Creemos que nuestra evaluación, tanto del ciclo económico como de la situación de las empresas, es correcta. O sea, no hay datos que nos hagan ver que estamos equivocados. Y en la medida que nuestra evaluación de los fundamentos sea correcta, consideramos que a largo plazo, digamos, la realidad no va a dar la razón. Entonces, evidentemente, lo que uno tiene que formular son estrategias también de largo plazo que vayan más allá de esta volatilidad generada por reacciones de bancos centrales, reacciones de los mercados a lo que interpretan que quieren hacer los bancos centrales y que en definitiva están generando todo este ruido que vemos actualmente, ¿no? Julio, y en ese sentido me parece oportuno eso que mencionaste vos del timing de mercado, ¿verdad? Que es algo que nosotros tantas veces le planteamos a la gente que si pudiéramos hacerlo, probablemente no estaríamos nosotros acá hoy tratando de generar este contenido. Y ahí creo que es oportuno mencionar otro elemento que tratamos nosotros de aplicarlo siempre, que es el de la diversificación. Porque, digamos, si bien hablamos de la preferencia por sectores, y tú dices, bueno, preferimos más acciones que bonos, quedó un poco colgado el tema de growth versus value, que de repente tampoco vale la pena profundizar mucho, pero más allá de si es growth o si es value, el tema de estar diversificados, eso a nosotros nos opera como algo a lo cual no debemos claudicar ni rendirnos, y que en estas circunstancias también un poco de protección nos agrega. Así que digo, acá más que una pregunta es simplemente aprovechar ese comentario que vos hacías del timing de mercado. Definitivamente nosotros hubiésemos preferido vender en diciembre y estar pensando hoy en comprar, pero para el inversor de largo plazo eso es imposible. Y acá ato con otro concepto muy reiterado y que nosotros lo hemos reiterado también en estos últimos tiempos, que cuando vienen los rebotes son muy rápidos, y perder una semana, un mes o hasta a veces un día de rebote del mercado termina teniendo un impacto alto en la performance del portafolio en el largo plazo, ¿no? De modo que esa visión que trae Julio hoy
de por qué nosotros creemos que no estamos ante un Volcker, y acá un poco permitime, Julio, hacer el resumen, ¿no? Yo te planteaba, se sacó la máscara Powell y era Volcker disfrazado y no lo vimos, y creo entender claramente que vos estás diciendo no, Powell no es Volcker. Entonces seguimos pensando que el Banco Central va a ir acomodando de manera lenta, más bien dovish, como se le dice en el término en inglés, y pensando que Yo la te recesión agregaría, descendió. perdóname Andrés, o sea, lo malo de esta semana no es que Powell se disfrazó de Volcker, sino que Powell dejó de ser Powell. Pues digo, nadie pretende que cada uno obviamente tiene que dejar su impronta en este tipo de gestiones, y Powell se había caracterizado en general por, en el acierto o en el error, de ser extremadamente previsible. O sea, si uno mira la trayectoria de la Reserva Federal en estos años, todo lo que se hizo fue preanunciado, con paciencia, más allá, o sea, recordemos todos sus encontronazos con Donald Trump en su momento, pero lo que de alguna forma siempre había caracterizado todo este periodo de Powell en la Reserva Federal era la previsibilidad. Una previsibilidad a veces aburrida, a veces irritante, pero previsibilidad al fin, ¿verdad? Yo creo que la sorpresa de esta semana fue que de tener anuncios institucionales explicando la marcha de la política monetaria, y que había quedado sumamente claro, digamos, en la reunión del mes de mayo, ahora se cambió por una reacción frente a un dato, a una presión del mercado, como diciendo, hagan algo, y a cambiar comunicados de la Reserva Federal por filtraciones a la prensa. O sea, yo creo que ahí es donde realmente me parece que la Reserva Federal perdió identidad, ¿no? O sea, yo podía respetar, o sea, nadie pretendía que aquí apareciera un nuevo Volcker, pero y uno podría desear que la Reserva Federal fuera más agresiva de lo que había sido hasta ahora, pero sobre todo lo que uno valoraba era la previsibilidad de ser fiel, digamos, a sus concepciones. Como que esta semana perdimos eso, y yo creo que también eso forma parte de la turbulencia que estamos viendo. Julio, si no hay más preguntas acá de mis colegas socios, y para respetar un poco el tiempo tuyo y también de los que nos están escuchando, agradecerte, muchachos, gracias a todos por habernos hecho el tiempo hoy. Santi, principalmente para a vos, volvé, que te están esperando ahí en las presentaciones, y buen viaje de retorno. Y bueno, Volvemos y el lunes nos vemos por ahí. Perfecto. Y a los que nos escucharon, agradecerles como siempre, y probablemente la semana que viene con un nuevo podcast de Julio acompañando lo que vaya pasando en el mercado. Así que muchísimas gracias a todos, me despido yo y los dejo despedirse a ustedes. Muchas gracias por Gusto acompañarnos. verlos, nos vemos. Muchas gracias, buen fin de semana. Saludos, nos vemos.